Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra, gracias por el mensaje que nos das, gracias porque esta palabra ha salido de la boca de Dios, Señor, es tu palabra. Delante de esta palabra no hay más sino decir sí y amén, y que se cumpla en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que esta palabra que tú nos das hoy cumpla el propósito, que si no hemos entendido, Señor, que hoy entendamos, Padre Celestial, cuál es el motivo por el cual nosotros oramos. Tú nos has enseñado a orar, cómo orar y en qué forma orar, Padre Celestial. Por eso hoy, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, para que realmente estemos claros en nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Obra con poder, Señor. Obra, Señor. Quita todo distractor, todo espíritu engañador, distractor que esté aquí ahora mismo se va por el poder de tu palabra. Todo plan de las tinieblas que se levante en contra de tu iglesia se va ahora mismo por el poder de tu palabra. Bendecimos esta iglesia, esta comunidad y cada iglesia alrededor del mundo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Mire que cuando uno lee esta parábola, recuerden que cómo identificar las parábolas, ¿no? Cuando estudiamos el seminario, entendemos. Una parábola, cuando el Señor habla de las parábolas, usted sabe que es una parábola porque dice un hombre, una mujer, un pastor, ¿sí me hago entender? Pero cuando la historia, ya no es parábola, historia se refiere con nombres propios, pues no es una parábola, ya el Señor está hablando de una historia, ¿sí me hago entender? Y en este caso es una parábola porque, una historia, porque una parábola porque él está hablando de una viuda y de quién más, y de un juez, no tienen nombres. Y uno pensaría, no, pues esto es muy sencillo, aquí Dios de qué nos está hablando. Aquí el Señor nos está hablando de que Él nos va a hacer justicia, ¿sí? Que una mujer venía muchas veces al lado donde estaba el juez y le daba querella y el juez era un juez injusto, era un juez que no creía a Dios, que no temía a los hombres. Imagínense qué tipo de juez puede ser. Pero finalmente Él hace esa comparación, ¿no? Entre Dios y este juez. Y si Él dice, si ese juez injusto es capaz de hacerle justicia a esta mujer, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia, dice, a los que claman de día y de noche? ¿Listo? Ya, esa es la reflexión. Sí, mi Padre va a tener cuidado de mí, sí. Él está por encima de cualquier ley terrenal. Él va a estar por encima de cualquier hombre. Él es más sabio que cualquier hombre. Total, estamos totalmente de acuerdo. Pero ese no es el punto a donde yo quiero llegar. Porque de eso se ha predicado muchas veces. Del juez y de la viuda. No estamos entendiendo el propósito de esta porción. El propósito de esta porción se refiere a algo mucho más profundo.
y es de vida o muerte. Y usted lo va a entender hoy y su vida tiene que cambiar. La forma en que usted ora también debe cambiar. Porque nosotros, pues el Señor nos ha dejado las Escrituras, ¿para qué? Para que nosotros hagamos las cosas de acuerdo a como Dios lo ha establecido, ¿cierto? No como a nosotros nos parece. Amén, ahí está. Y nosotros vamos a encontrar algo muy interesante. Y a veces cuando terminamos de leer esta perícopa, en el versículo 8, nos encontramos con esta última parte que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y ahí uno queda como nada que ver, fuera de contexto. Y uno piensa, de verdad, ¿por qué añade ese pedacito? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Si usted tiene una Biblia como la que yo tengo, van a ver que todo lo que está escrito en rojo son las palabras que salieron de la boca de Dios. Sea en la versión que sea. Hay más de 80 versiones de la Biblia. Y en diferentes religiones usan unas, en otras religiones usan otras, pero este texto, este libro tal y como está, lo va a encontrar igual en cada una de ellas. Y sea en lo que usted crea, si cree, bueno, en lo que usted quiera creer. ¿Sí? Si usted tiene otros dioses, usted tiene que convencerse de lo que está escrito acá en letras rojas. Porque lo que está escrito en letras rojas es la palabra, vuelvo y repito, que salió de la boca de Dios. Amén. Eso es importante que lo entendamos. Y la pregunta es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? Fe en la tierra. La pregunta que nos vamos a hacer, ¿qué tiene que ver esto con el Dios justo, con el juez injusto y con la viuda? Eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Amén. Mire, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando uno clama, cuando uno ora, a veces yo mismo me veo, y antes más, ahora intento, porque uno tiene que autoeducarse. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo dice el Señor que es el reino de los cielos? Él es el reino de los cielos. ¿Y qué dice el mismo Señor Jesucristo? ¿Busquen qué? Primero, ¿qué? El reino de los cielos y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Si usted ahonda y medita en este versículo y clama a mí, dice el Señor le va a decir cómo debe usted orar. ¿Sí me explico? Entonces usted tira al piso a orar por la estufa, que se le dañó el fogón. O que se le acabó la batería del celular. O que le rompieron un vidrio unos pelados que pasaron a medianoche. Y empieza uno a aterrizar a Dios, como a bajarlo a un nivel tan bajito. Cuando, ¿qué dice el Señor? Que lo busquemos primeramente a Él. ¿Y Él hará qué? Y todas las cosas vendrán por. ¿Entiende que empezamos a orar por la añadidura? Empezamos a orar, Señor, dame para arriendo. Yo sé que está bien, yo no le voy a decir, no lo haga. Lo que yo sí quiero que hoy entendamos nosotros es qué es lo que debemos pedir. ¿Cómo debemos nosotros clamar? A mí me pasó algo extraordinario. ¿Les cuento? Lo que pasa es que yo soy un poquito desvirolado, decía mi abuelita. No sé si entendemos ese concepto. Y pues toda la semana pasada yo trabajé en Uber. Yo trabajo en Uber. Pastor trabaja. Y trabajé toda la semana en pico y placa. No me di cuenta que estaba en pico y placa y yo era feliz trabajando.
Y resulta que todo el martes con pico y placa yo trabajé y no pasó nada. Bien, llegué a mi casa. El miércoles no tenía pico y placa y guardé el carro porque pensaba que tenía pico y placa. Y el jueves salí y empecé a trabajar y feliz. Cuando iba por la Boyacá hay un policía en una moto que se orilla, estilo película. Yo vi. Y le pasó de todo a ese policía y me pasó de todo a mí. Les cuento rápido porque esto no era parte de la predicación, sino lo que le voy a decir es para que entendamos que Dios tiene cuidado de sus hijos. Entonces yo me orillo y yo estaba a punto de recoger la carrera y estaba a 100 metros de la carrera y yo veía al policía aquí y la carrera acercándose, ¿sí? Y el Señor me escribe, ay, para que estoy de afán, entonces lo espero en la esquina. En toda la esquina estaba. Cuando el policía se orilla y me hace señal de que pare, pues el policía para donde estaba el señor que yo iba a recoger. Y entonces el policía para su moto y el señor viene y se me sube al carro. Y yo, oiga, no, por favor, bájese que me van a coger. Porque estoy haciendo Uber. Entonces el señor se molesta y empieza a regañadientes, a bajarse. Cuando yo veo que al policía le cae la moto y vuelve y la levanta y se le cae otra vez, se pega en la mano y yo digo, no, este policía va a venir más envenenado. Y lo primero que me dice, perdió la carrera, sobándose la mano. Iba a coger la carrera, ¿no? Haciendo aplicación. Y yo, documentos, dije, ya perdí. Yo hacía cuentas, patios, 5 días en los patios, la grúa, el comparendo, mejor dicho, se me acabó la economía, dije yo, listo. Y estaba en ese pensamiento cuando me dice, yo le pasé los papeles y me dice, ¿usted sabe por qué lo paré yo? Porque pensé que el muchacho que estaba recogiendo la carrera estaba confabulado con él para fregarme por lo de Uber. Y me dice, porque está en pico y placa. Y yo, ¿qué? ¿Pico y placa? Ah, no me cree, me dice el policía, mira en su celular. Le dije, no, yo le creo, señora. Y el hombre empieza a escribir y le digo, oiga, la verdad es que yo llevo mucho tiempo consiguiendo trabajo. Y esto es verdad, mi esposa sabe. He pasado hojas de vida para traductor, he pasado hojas de vida para maestro, pero apenas ven la edad, tengo 56 años. Eso le dije a él. Y de repente dice el Señor, se la voy a pasar. Se la voy a pasar. Y me dice, le voy a pasar el datáfono, haga un garabato ahí, como si yo le estuviera dando un comparendo, y voy a sacar la tirilla, como si ese fuera el comparendo, y se la voy a dar. Y me pasó el datáfono, yo hice esto, lo imprimió, me dio una tirilla en blanco, prendió su moto y se fue. Yo no podía creerlo. ¿Usted cree? Eso no se lo contaba a mi esposa. ¿Usted cree que a mí se me ocurrió ponerme a orar? No me acordé, yo no empecé, Padre Celestial, toma el control de este. No, yo en ese momento yo estaba en shock. La verdad estaba en shock, yo estaba haciendo cuentas. Pero fíjese, ¿por qué les cuento esto? Porque yo sé que el Señor tiene cuidado de sus hijos. Hay un hermano aquí, no voy a decir quién es, que salió tarde en la noche en bicicleta y cruzando un puente subterráneo de la 26, al casi lo matan. ¿Sí fue así? Y él me dijo, y no me acordé tampoco de orar en ese momento. ¿Pero qué pasó? Dios lo cuidó, Dios lo cuidó. Y así es que funcionan las cosas con Dios. A veces nosotros pedimos, pero el Señor dice, antes de que nosotros abramos nuestra boca, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad. ¿Usted cree que si a usted se le olvida orar ahorita y usted lleva una vida de fe digna, agradable al Señor, Él va a decir, ay no, como no me invocó, entonces de malas? ¿En serio? No, mire, Él tiene cuidado de sus hijos, en todo momento. Ay, esta mañana no oré, se me olvidó, me desperté tarde y salí corriendo y lo último que me acordé fue de orar. No, es que
La oración es algo de todos los días, en todo momento, en todo segundo. Usted va en la bicicleta y va orando, usted está cocinando y está orando, va de camino a la tienda, usted está orando porque necesitamos orar. Fíjese que lo que hoy vamos a entender, vuelvo y repito, es de vida o muerte. El Señor dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y ¿qué? Y se os abrirá. Marcos, estoy leyendo los versículos rápido porque lo que viene, póngase el cinturón. Marcos 11:24, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Ojo, ahí dice todo, pero está hablando del reino. Todo lo que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre, dame un celular de última gama. No estamos hablando de eso. Eso no es. Pero la gente ora por eso. Y de repente se le hace, ay, Dios me dio este celular. No, eso es porque usted lo trabajó, porque usted hizo, por su pericia, por su ingenio, por su plata. No confunda las cosas. ¿Sí me hago entender? Filipenses 4:6. No se afanen por nada. Más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Efesios 6:18. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿En qué? Mire, este es el más clave. En el Espíritu. Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio que vamos a ver más adelante. Mire lo que dice aquí. Lucas capítulo 18, versículo 1. Ustedes leyeron, pero no sé si leyeron bien. Y ahí dice, también les refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar siempre y no desmayar. Tomemos ese versículo y trabajemos con ese versículo. ¿Por qué es? Porque el Señor lo dice así, la necesidad. ¿Por qué es necesario orar? Pregúntese usted ahí. Le pregunto yo, ¿por qué ora usted? ¿Usted ha entendido que necesitamos primeramente orar por las cosas del Espíritu? Aquí hay muchas cosas que vamos a desarrollar hoy. Mire, esto no es un llamado. Esto de la necesidad de orar es una advertencia. Y usted va a preguntar, ¿pero dónde es una advertencia? Y ya vamos a ver por qué. Y en este ejemplo, pues ya lo explicábamos, el Señor toma unos personajes carnales y habla de todo esto, y el propósito es, ¿qué? Responderles. Mateo 7:11, ¿qué dice? Si vosotros, siendo ¿qué? Malos, como el juez injusto, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará qué? Buenas cosas a los que le pidan. Yo le pregunto, ¿qué hace que usted ore? Agradecimiento. Bueno. Pidiendo perdón, ¿por qué más? ¿Qué necesidad? Necesidad de buscarlo a Él. Muy bien, eso se llama anhelo. ¿Sí vieron la canción? Anhelo. ¿Cómo dice la canción? Anhelo. Mi anhelo. Es mi anhelo, ¿cierto? Es buscar de día y noche de mi espíritu o de tu espíritu, Señor. ¿Sí? ¿Qué más? Toda la canción está hablando precisamente de eso. Necesitamos dormir con Él, levantarnos con Él,
caminar con Él, pensar en Él, meditar en Él. Yo le pregunto, ¿usted en qué piensa en la mañana cuando se levanta? No me va a decir en poner la olla al tinto. No, por favor. Realmente cuando usted abre sus ojos, vamos a empezar a aprender a orar. Señora, dar gracias al Señor. Mire, aquí hay 3 cosas que Dios nos está hablando en esta perícopa. La primera, la necesidad de orar. La segunda es tener confianza en Dios. ¿Cierto? ¿Sabe? Por eso Él nos da ese ejemplo del juez y la viuda. La primera es necesidad de orar. Segunda, confianza en Dios. Y la tercera es la misma que la segunda, es la fe. ¿Sí estamos entendiendo cómo estamos hilando esto? Está hablando necesidad de orar. Nos da un ejemplo en que si un juez injusto va a responder a una mujer viuda, ¿cierto? Y nos dice que Él es más justo, que si ese juez injusto fue capaz de resolverle la situación a esta viuda, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos ayudará y nos obrará con poder para que nos salgan las cosas bien, ¿cierto? Y nos responda a nuestras peticiones. ¿Qué quiere decir eso? Poner nuestra confianza en. ¿Qué es la fe? La fe es creer que lo que Dios dice, si el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, voy a decir, no. ¿Será que sí? No, Señor, es porque así es. Si el Señor dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿qué hago yo? Ahora mismo espíritu inmundo se va de ahí y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. La fe es creer que lo que Dios dice se cumple. Entonces son 3 cosas. Necesidad de orar, confianza en Dios y tener fe. Volvamos a la última pregunta que hace el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Podemos ya deducir de qué estamos hablando? Podemos pensar que el ser humano, generalmente, inclusive los que conocen de Dios, no están poniendo su esperanza, no tienen fe en Dios. ¿Sí me estoy dando a entender qué es lo que el Señor nos está mostrando? Que hoy en día la iglesia no está poniendo la fe en Dios, no está confiando en Él. Y Él se pregunta, cuando yo regrese, Jesús, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Por qué cree que Jesús está haciendo esa pregunta? Porque cada día la iglesia está más lejos del Señor. Cada día la iglesia está más sumida en las cosas de este mundo. Cada día la iglesia está poniendo los ojos en las riquezas de este mundo, en los hombres de este mundo, en la iglesia metida en política. ¿De dónde? La iglesia predicando de finanzas. ¿De dónde? La iglesia predicando de liderazgo, cuando el Señor en su palabra dice que Él aborrece el nicolaísmo. Por eso el Señor Jesucristo nos está diciendo, mire, si yo no entiendo lo que me está diciendo acá, y mire, que el hermano del Señor sí lo entendía. Vamos un momentico al libro de Santiago y vamos a hacer un ejercicio con el libro de Santiago y ya volvemos a regresar con esta porción. Por favor, vamos a Santiago capítulo 4, versículo 1 y vamos a leer todo ese capítulo que es cortico, no se apresure. Lo importante es que entendamos. Santiago capítulo 4, ¿lo tiene ya? Amén. Mire lo que dice. Yo lo voy a leer y después vamos a detallarlo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia
y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bien mal. Mire, sigamos leyendo. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, otra versión, almas infieles. Estamos entendiendo que lo que nos está mostrando aquí la lectura es que estamos en pleitos, nuestras pasiones, codiciamos, envidia, matamos, combatimos, y todo eso lo hacemos ¿para qué? Por las cosas de este mundo. Es que yo quiero, esa sed, quiero más. Es que no tengo y necesito. Y empieza el ser humano a luchar aquí terrenalmente por las cosas del mundo. Y se nos ha olvidado que el día que el Señor nos lleve, no nos vamos a llevar nada. Sigamos leyendo, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Entiende la posición en que estamos cada uno de nosotros? Mire, nosotros todos los días estamos bailando con las dos. Señor, pero también salimos y nos dejamos seducir por las cosas del mundo. ¿Sí me estoy dando a entender? Y usted, dentro de su corazón, yo le voy a pedir y le voy a rogar, medite en esto. ¿Sí? Porque dice que de una sola fuente no puede salir agua dulce y agua salada. No puede. Y si usted tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo dentro de usted, pues no lo ponga ¿cómo es que dice la Escritura? A gemir, contristar. Porque cada vez que usted se vuelve amigo del mundo, usted mismo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Mire lo que dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entiende que cada vez que usted en su corazón se va detrás de algo terrenal que no le agrada a Dios, usted está haciendo y está contristando el Espíritu de Dios. No que el Espíritu Santo se va, y no, este man se fue y yo me salgo de él. No, no se va a ir, pero se va a contristar y se va a contristar y va a estar ahí. Y es el Espíritu de Dios. ¿Sí me hago entender? Sigamos leyendo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Someteos pues a Dios. ¿Por qué dice resistir al diablo? ¿Por qué? Porque cuando usted se deja seducir del mundo, la palabra nos enseña que el diablo es el Dios de este mundo. ¿Está entendiendo qué es lo que está pasando? Usted está con mi Señor, su Señor, y termina adorando ¿a quién? A otro Señor. Dice que Satanás es el Dios de este mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar tanto ese Espíritu Santo que está en nosotros, día y noche. Comunión íntima con el Señor es ¿qué? No contristar el Espíritu Santo de Dios. Versículo 8. Acercaos a Dios. Ay, es que esto es lindo, léalo ahí conmigo, leámoslo todo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Entiende por qué es la necesidad de orar? Porque es la única forma en que nos podemos acercar a Dios. En todo tiempo, en todo lugar y en toda situación. Necesitamos, mire, si usted no ora, no levante la mano. No quiero saber. Pero necesitamos, mire, usted oblíguese usted mismo. Pastor, es que yo no siento la necesidad, yo no siento, yo me levanto y yo, pues son más veras, eso quiere decir que usted está alejado del Señor. Cuando ustedes llegan a visitar, digamos, a un ser querido, una mamá, y estaban lejos, ¿qué anhelan ustedes? ¿Qué anhela uno con esa persona? ¿Estar ahí o no? Estar ahí. Pero si ustedes no sienten el anhelo y el deseo de orar, pues hermano, usted está muy frío, muy frío. Y de tan frío que está, se puede salir perdiendo, ¿sí me hago entender? Ahora, entendiendo esto, yo voy a hacerle como un resumen de esto que acabamos de leer. Santiago capítulo 4, del versículo 1 al 10. Y habla de dos cosas, de lo espiritual y de lo terrenal. ¿Por qué debemos orar nosotros? Por las cosas espirituales. Vuelvo y lo repito, busquen primero, es que lo hemos dicho tantas veces que usted lo escucha hoy y para usted no es importante. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quién es el juez justo? Nuestro Señor. Por eso es que Él nos muestra un modelo de un juez injusto, que ni teme a Dios. Y aún así, siendo un malvado, le hizo justicia a esta mujer. ¿Cuánto más Él? Pero entendamos qué es lo que quiere mi Señor. Las cosas del Espíritu de esta porción. Amistad con Dios. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él da más gracia, mayor gracia ¿a quién? A los humildes. Someteos a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Y dice al final, humillaos delante del Señor. ¿Y Él qué? Y Él os exaltará. ¿Qué es la amistad con el mundo? Ahí está escrito. Ustedes han conocido personas, ¿no? Que son conflictivas. Para todo, nada les gusta. Ay, no, no lo inviten a la fiesta porque, ¿sí? Pues, guerras, pleitos, pasiones terrenales, codicias, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, combatís y lucháis, pero no tenéis, porque piden mal para gastar en vuestros deleites, almas adúlteras, almas infieles. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. ¿Y cuál es la última? El diablo no se va a ir. No se va a ir, va a estar ahí. Él va a ser su Señor, porque Él es Señor de aquí, el Dios de este mundo. Y eso es lo que Él está buscando, que usted no le rinda culto al Señor. Entiende que rendir culto empieza postrado en su habitación, en su lugar secreto, en su casa. El culto al Señor inicia con su intimidad con Dios. El culto al Señor no es venir a sentarse en una silla y dormirse. De eso no le sirve para nada.
Ni siquiera el que viene y canta, si su espíritu no está conectado con Dios, es un buen músico. Pare de contar. Su vida espiritual depende de usted, no depende del pastor. Se lo estoy diciendo. Ay, pastor, es que a mí nunca me llama. Pero el pastor es el Señor. Si usted está en comunión íntima, ¿qué hace una persona que dura 7 años en una cárcel y no hay quien le predique? Entonces, ¿está destinado a perderse porque no hay un hombre carnal que vaya y lo visite? Eso es una excusa de las personas. Ay, es que a mí nunca me visitaron. Tonto, para eso está aquí la Escritura, para que usted entienda que el único pastor que hay es el Señor Jesucristo. Y entonces le echan la culpa ¿a quién? A los hombres. Más malvado es ese que el que no lo visitó. Aunque sí es claro que alguien le tuvo que haber predicado el Evangelio a usted. Alguien le predicó. Pero es su responsabilidad. Si usted cree, el pastor no es el que se salva, ni viceversa. Si usted cree, el que se salva es usted. La salvación es personal e intransferible. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Y cómo logramos esto? Creyendo, teniendo fe. Por eso el Señor nos da esta enseñanza. Mire, yo quiero que volvamos a Juan 18. A Lucas 18. Y usted dirá, listo, ya, lo comprendí, tengo que orar. No, todavía no lo hemos comprendido. Porque desafortunadamente todas las Biblias que tenemos, los editores las han cortado, pues, le han puesto los versículos y los capítulos a veces en lugares donde no debió ser el corte. ¿Sí me explico? Como pasa en las películas de Netflix, ¿no? Cortan cuando no es, ¿no? Leamos nuevamente el versículo 1, Lucas 18:1, y vamos a entender la necesidad, por qué el Señor dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vuelva y lea conmigo. También, ¿qué dice? También le refirió. Mire, esa palabra también, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Alguien que me diga, ¿por qué dice también? Porque viene muy bien, porque la idea no empezó ahí. Porque esto empieza antes, está hablando de algo anterior también. Lleve la gaseosa, pero también lleve el pan. ¿Se da cuenta que viene de atrás? Ahora sí vamos a entender por qué es tan importante orar. Y si nos vamos para atrás, miren cómo dice la Biblia del oso ese versículo. ¿Alguien tiene la Biblia del oso en celular? Bueno, ya lo saqué. La Biblia del oso es la primera Biblia antes de Reina Valera. Y dice la Biblia del oso, y les dijo también, palabra de Dios para todos, dice, entonces Jesús les contó. Entonces, es la continuidad de algo que viene sucediendo y de lo que estaba. La nueva versión internacional dice, y les dijo también. ¿Está entendiendo que aunque el capítulo 18 empieza ahí, la idea viene desde el libro del capítulo ¿qué? 17. ¿Y qué está hablando el capítulo 17? Pues vamos a mirar. Tremendo. Mire, el capítulo 17 habla de muchas cosas. Habla de los tropiezos, del que haga tropezar uno de los pequeñitos. Habla de los 10 leprosos. Y empecemos ahí. Versículo 11. ¿Ya lo tiene? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos leprosos? 10. Los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, ¿cuántos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, repita, sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Esa es lo que usted tiene que hacer todos los días, en todo momento, postrado en tierra, dando gracias. Porque mire lo que dice aquí. Se postró en tierra a sus pies dando gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete. ¿Entiende por qué la fe? Tu fe te ha salvado. ¿Entiende que podemos orar por que una persona sea sana? Vea, cualquier enfermedad. Pero ¿sabe qué es el milagro? El milagro es que el Señor le diga a usted: tu fe te ha salvado. Tu fe hallará fe cuando el Señor vuelva. Yo le hago la pregunta: ¿está teniendo usted de verdad esa fe? ¿Está siendo agradecido todos los días de su vida? Hoy solamente es un milagro que usted esté aquí sentado, porque cualquiera de nosotros pudo no haber amanecido. El hecho de que usted abra los ojos por la mañana y: Dios, gracias por una oportunidad más, un día más. Pero ¿sabe qué? Ni siquiera a veces nos acordamos de esto. Y estoy hablándole a un pueblo cristiano conocedor del Señor. Hay gente que no se acuerda de Dios de domingo a domingo. Perdone que lo diga, pero es así. Y la necesidad de orar es todos los días, en todo momento, en todo segundo, en todo instante. Porque nadie sabe cuándo el Hijo del Hombre venga. De repente no acaba este culto y ya vino. De repente mañana no amanecen. ¿Sí me hago entender? Y mire lo que sigue diciendo. Levántate, vete, ¿tu fe qué? Pregúntese usted. ¿Realmente yo tengo la salvación? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con... ¿Entiende cuál es el tema que está tratando? El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque, voy a cambiar el texto, porque yo soy el reino de Dios. Dice, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Entiende que Jesús físicamente ya no está? Pero nos ha dejado su espíritu. Antes Jesús estaba entre ellos. Ahora, por medio de su espíritu, Dios está en usted. Por su Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo por qué no lo podemos contristar? ¿Está entendiendo por qué necesitamos intimidad con Él? No es que yo me siento como apagado. Métase a orar, tírese al piso, llore, cuéntele al Señor qué es lo que lo hace sentir así. Y el enemigo le pone el pensamiento: ay, qué pereza, estoy cansado. No, hermano, no se deje engañar. El día que usted esté indispuesto para orar, tírese con más ganas al piso, porque el Señor le va a hablar. Y dígale así: Padre Celestial, yo hoy no me siento motivado, me siento mal, no quiero. Y mire, el Señor lo va a tratar
y hágalo todos los días. Ya después usted no va a podérsele volar al Señor. Ya el día que usted así se levante tarde, por más que quiere irse rápido, se va a arrodillar y va a decirle, Señor, perdóname, pero estoy aquí. Porque usted se aferra de Dios y está diciendo el libro que acerquémonos a Dios y Él se acercará. ¿Cómo quiere que Dios se acerque a usted o a usted o a usted, hermano, si usted no le busca? ¿Cómo quiere que Dios responda si de verdad usted no está en comunión íntima con Él? Sigamos leyendo. Y dijo a sus discípulos, versículo 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. ¿Recuerdan que Él estaba ahí con ellos? Y ellos no habían creído. No habían creído. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Hijo del Hombre. Tremendo, ¿no? Ay, es que por allá en Israel llegó el Mesías. ¿Ya lo vio? No, entonces no es. ¿Por qué? Porque todo ojo le verá. El día que usted venga y me cuente a mí, es porque yo ya lo vi. Y llamaste a tu hermana que está, a tu hija que está en Dubái, y allá ella lo vio. Sí, mamá, sí. Sí. Porque dice, todo ojo le verá. Y el incrédulo que está allá afuera en la tienda, también lo verá. Todo ojo le verá. No hay forma, no hay forma. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y qué vamos a estar haciendo en ese momento? Ay, el último celular de última gama, eso es pura carreta. Cuando usted tenga el último modelo de carro, al siguiente año le sale el último modelo y nunca va a tener el último modelo. Versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Desechado. Y dice ahí, como en los días de Noé. Yo creo que también les predicaron, oiga, oren. ¿Sabían que Noé, dice la Escritura, que era pregonero de justicia? Quizá les dio la misma cantaleta que yo les estoy dando hoy. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y no creyeron. Perdón que lo diga. Perdón por el que está allá en casa. Perdón por el que lo único que hace es decir es que pone peros y peros. No, es que la Biblia, es que la modificaron, es que la tocaron los hombres, es que la tradujeron de en cuantos idiomas, pero nunca se ha sentado a leerla. Perdón, ¿no? Como fue en los días de Noé, también así será en los días del Hijo del Hombre. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? Esa es la tarea para su casa. Pregúntese usted todos los días, Señor, cuando tú vengas, ¿de verdad yo estaré creyendo? ¿O estaré solo pensando en... 27. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta aquel día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio. Ay, si era verdad. Y los destruyó. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Está entendiendo por qué
es necesario orar. Tremendo, ¿no? Porque puede ser ya, puede ser hoy, puede ser este instante. En aquel día, o con esto, por favor, entiéndame que yo no le estoy diciendo, hay personas que dicen, no, entonces yo voy a dejar todo y me voy a dedicar a la obra. No, es que yo no vuelvo a trabajar, sino me voy a ir caminando por los montes. No está, el Señor no está diciendo eso. De hecho, si ustedes ven los ejemplos que están acá, bueno, primero lo leo y después les... Pero ustedes lo van a entender. En aquel día, el que esté en la azotea, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes, ¿en dónde están? No descienda a tomarlo. Ay, tráeme el celular, devuélvase por el celular. Una señora se está incendiando la casa y se metió a rescatar el gato. Pero créame que va a haber gente que cuando pase eso se van a devolver por el gato. ¿Sí me explico? Por el celular, el sombrero. Ay, tráigame la cadenita que me regaló mi abuelita. No, de verdad, aquí está el Señor siendo claro. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no, ¿se acuerdan de la mujer de Lot? No vaya a mirar para atrás. Ahí quedó. No descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Trae el hacha, trae el hacha porque después ¿qué vamos a hacer? Es que el hacha nos sirve, el hacha va a hacernos una casita en el monte de madera, el hacha. No, que no. Aquí da esos ejemplos, ¿no? Pero en su día a día, ¿dónde está su corazón? Yo le pregunto, ¿dónde está su corazón? Trae el portátil porque tengo la plata en criptomonedas y ¿cómo hago? Hermano, no hay nada que hacer, Ese día no va a haber internet, ese día todo... Acordaos de la mujer de Lot, versículo 32. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. ¿Entiende la necesidad de orar? Y todo el que la pierda, ¿por quién? Por el reino. Busquen primero el reino, la salvará. Mire, si usted entiende esto hoy y su vida es transformada, gloria a Dios. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama. Ojalá los dos sean tomados. Pero el Señor da el ejemplo. El uno será tomado y el otro será dejado. Lo siento mucho. Mi amor, si tú no creíste, o yo, si no le hubiera creído cuando ella me predicó, miren, se fue Pilar. Y yo aquí, ¿sabe cómo dicen? Paila, ¿no? Y literalmente paila es eso. Lago de fuego, paila. No hay nada que hacer. Muerte eterna. Y dice ahí, dos mujeres estarán ¿qué? Moliendo juntas. Es decir, que están trabajando. ¿Están trabajando? Ahí dice que sí. Dos estarán moliendo. Ay, no, yo me voy porque yo dejé de trabajar, yo no hice nada, solo me dediqué a la... No. Aquí no le está diciendo deje su trabajo. Aquí está el Señor mostrándoles dónde está su corazón. Porque el que no trabaje, dice la Biblia, que no coma. Y dice que peor que un impío es el que no provee para su casa. Entonces sí tiene que trabajar. Ay, no, yo me voy a dedicar a la hora, ¿sí?
Bueno, de repente toda la vida caminó y ese día, el día del hombre, del Hijo del Hombre, se queda aquí. No, señor. Ahí estaban dos en la cama y dos moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, arando, trabajando la tierra, qué sé yo. El uno será tomado y el otro será, ¿qué? Dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y mire lo que está mostrando, nos está mostrando Apocalipsis. ¿Dónde, Señor? Les dijo, donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. El que será dejado, dice el Señor, que Él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Y ahí es donde el Apocalipsis convoca a todas las aves del cielo, a las aves de rapiña, a comer carne de coroneles, de capitanes, de hombres, porque venga al seminario, porque el Señor va a descender y va a venir. De eso se trata, de que Él va a venir. Y la pregunta que nos está haciendo, llévesela para la casa. ¿Hallará fe el Señor cuando Él venga? ¿Entiende que eran 10 leprosos? Y solo uno se salvó. Los otros 9 fueron sanados, ¿sí? Pero vieron más en el mundo, lo terrenal. Solo uno regresó a darle la gloria al Señor. Y ese uno es usted. Si de verdad usted ha nacido de nuevo en su corazón, ese uno es usted si usted ha entendido que hay un único Dios verdadero, Jesucristo. No hay más. Ese es usted si usted de rodillas clama a Él. Y yo te responderé, dice el Señor. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pregunto, ¿hay necesidad de orar?